¿Por qué no le damos un aplauso a todas las mamás que Dios nos ha dado, que sabemos que son una bendición? Son las que nos cuidan, las que nos hacen ser quien somos, ¿verdad? Gracias a Dios. El título de este mensaje le he puesto, Mamá, tú puedes. A veces como mamá, nosotros siempre somos las que estamos aportando, siempre somos las que estamos diciendo, ¿verdad?, al niño, pero a veces necesitamos que alguien nos diga a nosotros, mamá, tú puedes. Y ahora vamos a ver cómo es que podemos. Como mamás siempre tenemos muchas cosas que son primerizas, ¿verdad? Cosas que hacemos por primera vez. Por ejemplo, ser madre por primera vez. Cuando somos madres por primera vez, yo recuerdo que dije, wow, ¿cómo es que las personas pueden hacer esto más de una vez? Si es un trauma, ¿verdad? Es mucho lo que pasamos como mujeres. Después que nos dan al bebito, que nos lo llevamos a la casa, no viene con instrucciones, a veces nos dan poquitos pañales en el hospital y ya. Llegamos a la casa y así como que, wow, yo soy responsable por esta cosita. Aún si quizás usted ha adoptado niños, lo mismo, adoptas al bebé o a la niña, el niño te lo dan y ¿ahora qué hago? Como mamás experimentamos, ¿verdad? Que el bebé, que la niña empiece a dar sus pasitos, sus primeros pasos, le aplaudimos y wow, que la primera vez que se nos enferman, wow, que es un trauma, ¿verdad? Porque no sabemos qué hacer, nos preocupamos. Como mamás vemos que la primera vez que empiezan a ir a la escuela, wow, qué susto, ¿verdad?, de dejarlos ir. Como mamás, primera vez que entran quizás a la preparatoria, wow, ya van de salida. Como mamás, la primera vez que entran al colegio, wow, ahora sí que pasamos por el cuarto y que no están y que estés solo. Quizás como mamá tú ya estás experimentando que su hijo o su hija se casa, ser suegra. Ay, Señor Jesús, ser una buena suegra, ¿verdad? Quizás usted ya ha experimentado o está en la etapa de que ya me hicieron abuelita. Wow, primera vez de ser abuelita. Tantas cosas que nosotros como mamás que experimentamos que son primerizas de cosas de la primera vez. Y pensando en esto, yo estaba pensando en la escritura sobre una persona que también tuvo que hacer algo por primera vez. Y esta persona era uno de los discípulos en Mateo 14. Nosotros vemos la vida de esta persona, que era un discípulo y estaban en la barca ahí los discípulos. Y cuando estaban ahí vieron así como lejecitos y vieron que Jesús estaba caminando, pero en lugar de decir, wow, es Jesús, se asustaron y no sabían quién era. Y aquí vamos a empezar a leer en Mateo 14, si quiere usted leer en el versículo 28, o también aquí lo tenemos en las pantallas. Después, esto ocurre después de que han visto a Jesús entrar y que se asustan y no saben quién es. Y Jesús les dice, esperen, no tengan miedo, soy yo. Y el versículo 28 le dice el Señor, le dice a Pedro, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Le dice Pedro, está en la barca, están los discípulos y Pedro dice, Señor, si eres tú, respondió, mándame que vaya a ti sobre el agua. Yo estaba pensando, como padres, ¿verdad?, que siempre tenemos esos hijos que no nos pueden ver comer una galletita, un dulcecito porque ya están. Yo también quiero, ¿verdad? O nos lo estamos tratando de comer el chocolatito porque pues a veces es en la mañana y pues no deben de comer dulces, ¿verdad? Pero nosotros ahí estamos con el chocolatito y ¿qué comes? ¿Verdad? Y así me imagino a Pedro que vio a Jesús y así como nuestros hijos dice, yo también quiero, ¿verdad? Dice, mándame que vaya a ti sobre el agua, Jesús. Esta era una primera vez para Pedro, porque Pedro nunca había caminado sobre el agua. Él nunca había salido de la barca, que hubiera agua, esa es otra primeriza. Y también él parecía que estaba confiando en Dios, estaba esperando, apenas estaba confiando en Dios. Como que él todavía no sabía cómo confiar en Dios, pero estaba dando ese paso de cómo confiar en Dios. Y dice Pedro, Señor, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Y luego algo muy interesante, que en este versículo Pedro le dice, si eres tú,
Señor, si eres tú. Imagínese que nuestro hijo o nuestra hija dijera, si eres tú, pues mi hijo, pues ¿qué no me conoces? ¿Verdad? Cuando nosotros estábamos con fostering de la niña que teníamos en la casa, me recuerdo el primer día que llegó a nuestra casa, le enseñamos la casa, le enseñamos su recámara, su cuarto. Yo soy mami, papi, esta es tu hermanita Hannah, tu hermanita Ariel, ¿verdad? Ya nos conocimos ahí y pues la niña realmente pues no nos conocía, o nos estaba ahí como que tratando de conocer. Ya en la noche la acostamos, todo bien, y pues yo andaba así como andaba ahorita, ¿verdad? Como andamos todas bien guapas, todas las mamás, ¿verdad? Y luego en la mañana, pues usted sabe que en las mañanas nos levantamos y pues no siempre nos miramos tan lindas como ahorita, ¿verdad? Entonces en la mañana que me levanté, pues yo traía un chonguito, ¿verdad? Como todas las mujeres a veces traemos el pelo así medio alborotado y obviamente no traía maquillaje y andaba en mis pijamas y me recuerdo que cuando entré a la cocina se levantó la niña y voltea y le dice a mis hijas, ¿y esa quién es? Y así se me figura Pedro, como que todavía no estaba muy tan cercano con Jesús, porque dice, Señor, si eres tú, ¿verdad? Si eres tú, yo quiero ir allá contigo, mándame que vaya sobre ti como el agua. Y entonces sucede que Pedro está bien contento, ¿verdad? Porque él sabe que si Jesús lo dice, él va a caminar sobre el agua. Empieza Pedro, ¿verdad?, a caminar sobre el agua y como muchas veces en nuestras vidas, que vienen situaciones en nuestras vidas, ¿verdad?, que quizás nos tumban para allá o para acá. Aquí vemos la vida de Pedro, que cuando enseña, Dios le dice que sí, va caminando sobre el agua, sucede algo interesante. En el versículo 30, ahí vamos a leer que esto es lo que le pasó a Pedro, dice... Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y hay muchas veces en la vida como mamás, como mujeres, ¿verdad? Yo sé que también a los hombres, pasamos por cosas difíciles, que nosotros estamos viendo la meta, estamos viendo a Jesús, nuestra mirada está en Jesús, pero con tantas cosas que tenemos que hacer con la vida, ¿verdad? La vida cotidiana, que nos zarandean para allá y para acá y nos mueven las cosas y perdemos el enfoque a lo que vamos. Como mamá siempre pues tenemos tantas cosas de la escuela, del niño, del trabajo, que a veces como que nos hacen titubear un poquito y perdemos el enfoque en Jesús. Yo recuerdo hace como unos cuantos días fui a visitar a mi hermano a Arizona, él vive en Arizona y se estaba graduando mi sobrinita, estábamos ahí y ella, mi cuñada dijo, voy a hacer unos taquitos y, ay, mi hermano y yo, uy, unos taquitos y lo dijo, pero no hay tortillas o quiero que vayan a la tienda y quiero que compren tortillas y le dije a mi hermano, ay, sí, compramos que no sé qué y él, sí, vamos. Ella se quedó cocinando y mi hermano y yo fuimos a la tienda y como ustedes ya saben, como a muchas mujeres que nos sucede, vamos a la tienda, le digo a mi hermano, y vamos a agarrar cilantro. Ah, sí, le digo, y vamos a agarrar que el aguacate, sí, y él dice, yo quiero chabacanos, y que yo quiero soda, y las papitas, y andamos todos emocionados en la tienda, agarrando aquí y allá como niños, ¿verdad? Y luego que llegamos a la casa, y ya se lo iban a imaginar, porque yo sé que les ha sucedido a ustedes, mamás. Llegamos a la casa, y que no traíamos las tortillas para los tacos y perdimos el enfoque porque como que todo nos estaba llamando la atención y perdimos el enfoque a lo que íbamos, para eso íbamos y eso nos sucede como mamás, ¿verdad? Que a veces con tantas cosas que estamos haciendo aquí y allá perdemos el enfoque y se nos olvida. Pero algo importante de ver de Pedro, que aunque perdió el enfoque y lo estaban moviendo aquellas tormentas, ¿verdad? Que lo aterrorizó, le dio mucho miedo y lo estaban moviendo para allá y para acá. Él sabía a quién clamar, aunque estaba aprendiendo. El versículo que sigue, en el versículo 30, dice Pedro, responde y dice, entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Verdad? Muchas veces nosotros así gritamos como Pedro, Señor, sálvame. Y es muy importante saber a quién gritar cuando estamos en medio de la situación, como mamás, cuando estamos pasando por tantas cosas. Es bien importante de nosotras saber a quién clamar. Y aquí dice Pedro que él dijo, Señor, sálvame.
Y como mamás tenemos que saber que si tú clamas a Dios en medio de tu situación, Él te va a ayudar. Tenemos que clamar a Dios en medio de nuestra situación, así como Pedro dijo, porque a veces saben que no nos vamos a estar caminando sobre el agua todo el tiempo. Estuviera padrísimo, ¿verdad? Si siempre estuviéramos caminando sobre el agua, pero vienen las cosas, vienen los problemas, vienen las enfermedades que nos quieren jalar para allá y para acá, y como dice la palabra, nos aterrorizan, nos da un miedo, pero nosotros tenemos que saber decir, Señor, sálvame. Y saben, es algo interesante que él dijo, Señor, sálvame, porque pues apenas estaba conociendo a Jesús, pero él sabía que podía clamar a él. Y algo interesante que vemos aquí es cómo le respondió Jesús. En el versículo 31 del mismo capítulo, le contesta, dice, enseguida Jesús le tendió la mano. Qué bonito, ¿verdad? Que él en cuanto dijo, Señor, sálvame, enseguida Jesús le tendió la mano. Muchas veces nosotros como mamás, ¿verdad? Que el niño está haciendo sus cosas y nosotros ya sabemos que está haciendo mal y le decimos, te vas a caer y no hagas eso. Y luego, ¿qué pasa? Se cae el niño, se golpea y ¿qué le decimos? Te caíste para que se te quite, ¿verdad? O le decimos, como aquí dicen mucho en San Antonio, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, levántate, le decimos al niño, ay, no pasa nada, ya lo dejamos llorar. Pero qué bonito que Jesús no es así. Dice la palabra que enseguida Jesús le tendió la mano. Enseguida, en cuanto él clamó, Señor, sálvame, Jesús extendió su mano. Y ¿saben qué? Como mamás, a veces se nos olvida este pensamiento y a veces en lugar de clamar a Jesús, ¿qué hacemos? Clamamos a nuestra amiga, ¿verdad? Nuestra amiga favorita, a nuestras hermanas, hermanos, a veces le llamamos a la mamá primero, ¿verdad? En medio del problema. Pero vemos que Pedro no hizo eso porque había otros discípulos en el arca. Pero Pedro no le habló a sus amigos en la arca, no dijo, Andrés, ¿verdad? No dijo, Tomás, cuando se estaba ahogando, no dijo, Judas, no, porque me suelta, ¿verdad? No, dijo, Jesús. Él clamó a Jesús y le dijo, Jesús, tú, sálvame. Y como madres es bien importante que nosotros no nada más clamemos al Señor por ayuda, sino que nosotros enseñemos a nuestros hijos a clamar a Jesús cuando ellos están pasando por el problema. Estaba yo pensando de hace como unas semanas, ya sé, ¿verdad? Como mamá nos pasan muchas cosas muy rápido. Hace unas semanas que estaba con mi hija, una de mis niñas, le dije que no voy a decir su nombre, pero una de ellas, estaba haciendo un trabajo de una clase que es física y está medio dificilona la clase. Y entonces fue hasta un sábado para poder que le ayudaran a hacer la materia que estaba haciendo, el trabajo que estaba haciendo. Y se esforzó tanto y batalló tanto y la terminó. Y al siguiente día me dice, mamá, ¿qué crees? No encuentro la tarea. Ay, Señor. Y yo, ay, mija, ya le clamaste al Señor, porque acuérdate, si tú oras, el Señor te contesta. Sí, mami, ya oré. Le dije yo, pues sigue orando, porque yo cuando pierdo las cosas, yo le clamo al Señor y el Señor me contesta. Sí, mami. Después se fue a la escuela y, ¿verdad? Como nosotras mamás que queremos sacar a nuestros hijos, ¿verdad? Del hoyo donde se caen. Y yo, Señor, enséñame dónde está la tarea de mi hija. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Y yo así me quedé así como que no. Y yo sentí que el Señor me estaba diciendo, no, ella tiene que caminar sobre el agua. Yo tengo que enseñarle a ella, así como te he enseñado a ti, yo le tengo que enseñar a ella que ella puede clamar a mí y yo le voy a contestar a ella. Y cuando sentí de eso del Señor, yo dije, ok, Señor, pues está bien, entonces ya no lo voy a buscar, ahí tú te encargas. Pero verdad que como mamá siempre queremos sacar a nuestros niños en lo que se meten. Vino de la escuela y yo, ay, Señor, que lo encuentre. Y le dije, mija, ¿preguntaste a la escuela si lo dejaste en la escuela? Sí, mami, no estaba en la escuela. ¿Y le estás orando al Señor? Sí, mamá, ok. Ya estábamos sentados todos allí en el cuarto y luego ella se fue, dijo que iba a agarrar algo de la lavandería
Y cuando vienen, ¿qué crees? Dice, mamá, estaba sacando mi ropa que había sacado de la secadora y dejé el papel y lo encontré, allí estaba. Y yo así como que, gracias Señor. Y le dije, mija, ¿era porque oraste? Dijo, sí. Y dije yo, wow, gloria a Dios, que nosotros podamos, ¿verdad? Así decirle a nuestros hijos, aún de cosas que sean insignificantes o a veces cosas difíciles que cuando ellos se enferman, ¿verdad? Y que no hayamos qué hacer, enseñarles, mijo, hay que clamar a Dios, mija, hay que clamar a Dios como mujeres, como nosotros esposas y como mamás, de clamarle al Señor. Y saben que a veces como mamás es difícil clamar a Dios, como Pedro se estaba ahogando, estaba, Señor, sálvame, pero a veces que nosotros vienen los problemas como madres, nos sentimos tan cansadas que a veces no tenemos ni fuerzas para clamarle al Señor. Estamos así como que, ay, no tengo ni fuerzas, Señor, para clamarte. Pero hay algo muy importante porque en Isaías 40 el Señor nos promete algo. En el versículo 31 dice así, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor nos ha prometido renovar nuestras fuerzas. Y cuando el Señor nos da fuerzas, no es porque nosotros podamos. O si yo te digo, mamá, tú puedes, nosotros podemos, no porque nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que nos da el Señor. Y si el Señor nos ha prometido en este versículo que Él nos va a renovar nuestras fuerzas, ¿qué creen? Él lo va a hacer. Si Dios lo dice, se hará. Si Dios no lo ha dicho, entonces nosotros tenemos que estar confiadas de que Él lo va a hacer. Y es muy interesante en este versículo que el Señor nos dice que Él va a renovar nuestras fuerzas, porque Él usa un águila. Dice, levantarán las alas como el águila. Y yo no sé ustedes si ustedes han visto quizás cuando estaban en la escuela o en la tele, en esos canales donde enseñan de animales, enseñan estas águilas y cuando vuelan son hermosísimas, ¿no? Llevan sus alas pero largas y hermosas. Pero ustedes han visto a una águila caminar, ¿verdad que nunca nos han enseñado a una águila a caminar? Si usted ve una águila caminar, se ve chistosa, parece como que está astillada, porque no está hecha para caminar. ¿Quieren ver algo para una águila caminar? Se los vamos a mostrar. Vamos a ver el video sobre el águila caminando. Y miren qué chistoso se ve, bien abnormal. ¿Verdad que se ve bien chistosa? Se ve bien chistosa porque no está hecha para caminar. Es cierto, cuando las águilas están bebitas, empiezan de poquito a poquito, ¿verdad? La mamá las empieza a ayudar para que empiecen a volar. Y si no vuelan, entonces están en peligro, su vida está en peligro. Tienen que apurarse a estar volando porque si no puede venir otro animal y se lo pueden comer. Su vida está en peligro. Entonces tienen que volar. Y algo bien interesante que el Señor aquí nos dice, que nosotros nos va a dar alas como la del águila, porque el Señor quiere que nosotros volemos en medio de la tempestad, en medio del problema, en medio de las circunstancias. No tenemos que temer porque Dios está con nosotros y Él va a renovar nuestras fuerzas. Y algo bien hermoso sobre el águila es que cuando ellos vuelan, si usted sabe, no tiene que estar alateando, ¿verdad? Los pajarillos sí a veces se hacen así, alatean, pero una águila hace así, sin tener mucho esfuerzo, ¿verdad? Dice en inglés, dicen que they soar and they glide, que en español es se remontan y planean, ¿verdad? Así sin mucho esfuerzo, porque ¿sabe qué? Que cuando el Señor renueva nuestras fuerzas, es como sin mucho esfuerzo. Cuando el Señor renueva nuestras fuerzas, nosotros podemos volar sobre aquella circunstancia, sobre ese problema, porque sabemos que no es en nuestras propias fuerzas,
porque en nuestras propias fuerzas nosotros nos cansaríamos, en nuestras propias fuerzas nosotros no pudiéramos, pero en las fuerzas que da el Señor, entonces nosotros sí lo podemos hacer. Y algo muy bonito también en este capítulo de Isaías 40 dice el Señor que Él nos mantiene cerca de su corazón. Como mamás tenemos que saber eso, que usted, el Señor, lo trae cerca de su corazón, que no le hace por lo que esté pasando, que así como dice en la que acabamos de leer, que Pedro le gritó al Señor, Señor, ayúdame. El Señor nos ayuda, nos levanta y nos lleva cerca de su corazón. Qué bonito, ¿verdad? Que así como nosotros cuando cargamos a nuestros bebés, ¿verdad? Y los ponemos cerca de nuestro corazón, la palabra dice que Él nos lleva cerca de nuestro corazón. Y algo muy interesante, yendo otra vez a la vida de Pedro y a lo que estábamos leyendo, es que Pedro fue el único que salió de la barca. Si usted lee la historia, los demás discípulos, ellos no salieron de la barca. El único que salió de la barca fue Pedro. Y si usted estudia la vida de Pedro después, ya cuando ya conocía al Señor y que ya estaba fuerte, ya después que crucificaron a Jesucristo y que Pedro era responsable de llevar las buenas nuevas que Jesús le había enseñado, usted ve la vida de Pedro, que en una prédica se salvaron 3,000 personas. Que dice que cuando la gente estaba enferma, le traían a los enfermos a Pedro para que solamente la sombra, ¿verdad?, los sanara. Pero antes de que Dios pudiera hacer grandes cosas en la vida de Pedro, en la historia que acabamos de leer, Pedro tuvo que salir de la barca, tuvo que caminar en fe. Señor, si eres tú, Señor. Y muchas veces como mamás, hay diferentes etapas que nosotros pasamos como mamás. Quizás como mamás estamos en la barca y nosotros todavía no estamos diciéndole a Jesús que nos lleve con Él. Pero hay unos de ustedes que quizás ya han salido de la barca y le han dicho a Jesús, Jesús, llévame contigo, yo quiero caminar sobre las aguas. Quizás usted ya está sobre el agua, el Señor ha estado tratando con su vida, pero el viento lo ha aterrorizado, viendo las cosas, las situaciones de la vida, ¿verdad?, que pasan. Y quizás usted tiene un poquito de miedo, pero no tenga miedo, porque mire qué hermoso cómo termina el versículo 14, en el versículo 32. Mire qué bonito dice, perdón, dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús subió con Pedro, ¿verdad?, que subieron de la barca, había un extremo ahí que estaba soplando el viento, había una tormenta, pero dice la palabra que cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y yo no sé por lo que estás pasando tú, mamá. Como mamás pasamos por muchas situaciones, cosas diferentes, cosas que nos agobia, ¿verdad?, la vida, que a veces nos sentimos cargadas. Pero dice la palabra que cuando subió Jesús a la barca, se calmó el viento. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, que venga a nuestra familia, que venga a nuestras vidas, a nuestros planes, con nuestros hijos, se calma el viento. Cuando nosotros le decimos a Jesús, Señor, tú ven a mi vida, Señor, dice la palabra que se calma el viento. Yo no sé por lo que estás pasando tú. Quizás tú has salido de la barca en fe, pero vienen aquellas cosas de la vida, ¿verdad?, que quizás no tienes suficiente dinero para pagar esto o lo otro, lo que necesita el hijo. Quizás tú eres mamá soltera y no tienes un esposo y hay muchas cosas que vienen delante de ti, pero dice la palabra que cuando Jesús viene a la barca, se calma el viento, se calma aquella tormenta. Como mamás tenemos que tomar ese paso de fe y saber que si le decimos, Jesús, yo quiero ir contigo, Señor, si eres tú, Señor. Y si te estás hundiendo, es bien importante hacer lo que hizo Pedro. Dice, Señor, sálvame.
Si tú sientes que te estás hundiendo, si tú tienes muchos problemas o tienes algo que te está agobiando, clámale al Señor. El Señor está esperando escucharnos, que nosotros le digamos con nuestras bocas, con nuestras vidas: Señor, sálvame. Señor, sé con mis hijos. Señor, mira mi problema. Señor, mira esta enfermedad. Y el Señor va a calmar aquella tormenta. Mamás, en esta tarde yo te quiero pedir que salgas de aquella barca, aquella situación donde tú estás, y vamos juntas a clamarle al Señor y vamos a decir: Señor, te entrego esta situación en tus manos. Quizás es muy grande para ti, la carga es mucha para ti, pero dice la palabra que Él nos lleva cerca de su corazón. Él está esperando que nosotros le digamos: Señor, sálvame. A veces te estás ahogando en aquella situación, en aquella cosa, simplemente porque no le estás diciendo al Señor: Señor, sálvame. Señor, ayúdame, Señor. Mira esta situación. Cualquier cosa que nosotros se la demos al Señor. En esta tarde le voy a pedir a todas las mamás que si nos hacen el favor de ponerse de pie. Vamos a pasar aquí adelante y vamos a orar juntas. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo salgo de mi barca, de mi situación, y yo te digo primeramente que te entrego todo, Señor. Todo es tuyo. Pasen aquí para adelante todas las mamás. Vamos a orar juntas, vamos a pedirle al Señor y le vamos a decir: Señor, yo quiero que tú, Señor, entres a mi barca, Señor. Que tú calmes el viento, que tú calmes aquella tormenta, aquella situación, Señor. Y que tú vengas y tú reines, Señor, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos, Señor. Yo te las entrego y te digo: Señor, y estoy clamando a ti porque tu palabra dice que si tú lo dices, así se hará.